Hola a todas y todos, estamos iniciando el año y quiero desearles un gran 2026. Estos son sus Huawei Tech Talks y si ustedes están aquí con nosotros es porque saben que la tecnología no es un juego, sino la herramienta más poderosa para cambiar nuestra realidad. Para esta edición 22, antes que nada, gracias. Hemos superado la barrera de los 350,000 visitantes cautivos. Este es un espacio de debate, de análisis y de soluciones serias. Y hoy nos sentamos con una mujer que lleva la tecnología y la investigación a donde más se necesita, la identificación. Porque la tecnología debe servir para el bienestar social y en este caso particular, para que la esperanza regrese. Nuestra invitada de hoy es la doctora Ana Itzel Juárez Martín. Ella es licenciada en Antropología Física y doctora por la UNAM. Su trabajo no es menor, pues ha sido reconocida con el premio Javier Romero Molina por su tesis en Antropología Física. La doctora Ana Itzel es la responsable del proyecto Regresa, un proyecto que nace de una alianza entre Huawei y la UNAM, en donde la inteligencia artificial es la base de este tipo de soluciones, en este caso la identificación forense de menores desaparecidos en México. Doctora, un honor tenerla con nosotros. Hoy hablamos de ciencia, de tecnología y de la ruta hacia la verdad. Comenzamos. En este sentido, nuestro proyecto busca atender la crisis que tenemos en el país ocasionada por el aumento de personas desaparecidas, el de la infancia y la adolescencia, un menor que fue sustraído a los 3 años y actualmente, por ejemplo, en el 2026 tendría 8 años, que le podamos superponer después la información que identifica a esa persona. Ayudar a la resolución de grandes problemas sociales, ¿no? Ese es el reto. Se aproveche en temas tan urgentes como en este caso la crisis de desaparecidos. Doctora Ana Itzel, qué gusto tenerla aquí en estos Huawei Tech Talks. Arrancar el año 2026 con usted aquí es un honor. Bienvenida. Al contrario, Samir, agradezco muchísimo la invitación. Feliz de estar aquí. Gracias por el espacio. No, a usted. Y bueno, platicaba yo ya hace un momento de cómo nacen este tipo de proyectos y hablaba que no es un proyecto Huawei, porque hay que dejar claro que no lo es. Es un proyecto que nació de una alianza entre Huawei y la UNAM, donde Huawei dona este laboratorio de inteligencia artificial ya hace algunos años. Y bueno, se hacen diferentes convocatorias y ahí es donde ustedes se inscriben su proyecto y queda, pero bueno, mejor que usted nos pueda platicar ¿cómo es que realmente inician con el proyecto Regresa? Sí, gracias. Pues en la convocatoria del 2022 se buscaba proyectos que aplicaran la inteligencia artificial para la resolución de problemáticas sociales en población vulnerable. En este sentido, nuestro proyecto busca atender la crisis que tenemos en el país ocasionada por el aumento de personas desaparecidas. Específicamente nos concentramos en menores, en niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta su derecho de prioridad superior, ¿no? Okay. La infancia tiene ese derecho, ¿no? Entonces, la problemática social, ya nosotros habíamos intentado a partir de otros esfuerzos sumarnos a la solución, pero formar parte de la alianza nos permitió en principio, conformar un equipo interdisciplinario y también interinstitucional que nos... Perdóname que te interrumpa, pero es que eso me resulta súper interesante porque hablamos de un laboratorio de inteligencia artificial donde todo mundo podría creer que lo usarían ingenierías. Ajá. Pero entonces vemos que carreras como antropología, por supuesto ingenieros porque hay que trabajar con datos, con bases de datos y demás,
¿Cómo se da toda esta interdisciplina de quienes forman parte de este proyecto dentro de la alianza? Sí, nosotros conjuntamos, como bien mencionas, los conocimientos de la antropología física, antropología social, con el auxilio de las herramientas pues, de cómputo e inteligencia artificial. Yo desde el 2014 había presentado este proyecto en el ámbito antropológico, no utilizando inteligencia artificial, pero sí atendiendo la misma problemática y sabiendo de la necesidad de programas de cómputo que realizaran progresiones de edad de manera automatizada. Era otra metodología, pero era la misma base, la misma problemática y la misma necesidad y deuda que teníamos desde la academia para atender esta situación. En aquel momento, el comité que me evaluó me dijo que no era viable y honestamente, pues se quedó guardado en el cajón. La alianza con Huawei nos permitió como centro atender esta convocatoria y yo honestamente por el paso, por los años que había pensado ese proyecto a la fecha, pensé la verdad que ya estaba desarrollado y la realidad es que todavía seguíamos con esa deuda. Y nadie más había hecho algo. La situación, sí existen software de progresión de edad que realizan, pues sí, estas proyecciones de manera automatizada, pero la población a partir de la cual hacen referencia, por ejemplo, para el entrenamiento, no necesariamente refleja nuestra diversidad mexicana. Que todos estos softwares son con los que seguramente muchos de quienes están viendo este podcast han jugado con ellos de cómo me vería más grande o cómo me vería si fuera hombre, mujer, una persona de mayor edad, pero no tienen estas especificaciones de población mexicana como lo acabas de mencionar. Y más aún, este tipo de software ocupa, por ejemplo, filtros que simulan el proceso de envejecimiento. O sea, por ejemplo, hiperpigmentan la piel, marcan las líneas de expresión, te ponen canas y muchas veces trabajan, por ejemplo, con el contorno del rostro o con la textura. Nosotros lo que queremos hacer, a diferencia de estos software, es un aprendizaje, a través del aprendizaje profundo, un desarrollo científico que dé cuenta de cómo es el crecimiento de las distintas trayectorias del rostro. Okay. Entonces, dicho de otra forma, los distintos segmentos craneofaciales crecen en ritmos diferentes, que está orquestado en gran parte por la genética, pero también por las hormonas, por el ambiente, por la alimentación. Entonces hay momentos dentro del desarrollo ontogénico que empieza pues desde el nacimiento y el cese aproximado del crecimiento del cráneo es hacia los 21 años. Entonces todo ese periodo que es justo el de la infancia y la adolescencia, nuestro rostro va a cambiar mucho y a velocidades o ritmos diferentes. Entonces el reto es en dos líneas. El primero es que se pueda justo tener un aprendizaje científico de cómo es este desplazamiento de los distintos segmentos del rostro, y por el otro lado, que el rostro sintético que se genere se parezca al rostro de una mexicana o un mexicano que encontraríamos pues entre nuestra población. Okay. Por ello la importancia de contar con bancos de imágenes representativos de nuestra población, claro, de tal manera que también el algoritmo cada vez trate de disminuir los sesgos de subrepresentación que tenemos a nivel, pues no solo como país México, sino también como región latinoamericana. Oye, doctora, y una pregunta, mencionabas estas dos cosas tan importantes que es con lo que ustedes están alimentando la plataforma, por llamarlo de alguna forma. La parte genética, que también lo acabas de mencionar.
se están haciendo ya ejercicios, se han hecho ejercicios ya con menores desaparecidos en donde los familiares te entreguen ya imágenes, fotografías, tanto de los menores desaparecidos, pero como del resto de familiares, para que también con ese banco de imágenes familiar puede el algoritmo también jugar. Sí, absolutamente. Hay dos momentos. El primero que tiene que ver pues justo con la fase de entrenamiento, de inferencia, y la segunda con poder trasladar, digamos, ya el software en un contexto real. O sea, es decir, ya con familias que nos faciliten sus fotos y ya necesiten pues esa progresión de edad. Estamos explorando porque en la práctica así es como se tienen las imágenes de referencia, algoritmos que justo exploran la distancia, eso es digamos como una cuestión matemática que tiene que ver con un análisis biométrico, somatoscópico de cada individuo, pero cómo calculamos también matemáticamente ese aporte familiar que nos podrían dar las fotografías justo de familiares cercanos, ¿no? Padre, madre, hermanos, hermanas, quizás tíos, abuelos, y ver de cara a la progresión, o sea, es decir, ya de la generación de ese rostro sintético, poder tomar en cuenta esa información, pero una vez que ese algoritmo ya sea lo suficientemente robusto, claro, como para poder decir, bueno, por ejemplo, un menor que fue sustraído a los 3 años y actualmente, por ejemplo, en el 2026 tendría 8 años, cómo es justo en esa etapa, vamos a decir, de crecimiento, el rostro, ¿no? Molde, vamos a decir, de un menor de 8 años, que le podamos superponer después la información que identifica a esa persona. ¿Y esto se está haciendo solo de manera progresiva o también de manera regresiva? Sí. Es decir, de alguien que cree que fue sustraído, pero que ya es una persona mayor y que tiene por ahí la duda, ¿podría hacerse al revés de ver cómo era hacia su infancia? Sí, esa es otra aplicación que creemos que podría también abonar también en la reparación simbólica también incluso, ¿no? Contar por un lado con una imagen que permite incentivar la búsqueda de las familias, madres buscadoras, pero también, como bien dices, de un adulto que quizás sospecha por distintos motivos, que no pertenece a ese núcleo familiar, poder hacer esa regresión y cotejar con la imagen o imágenes con las últimas que tenía la familia y orientar la búsqueda. Claro, después ya se confirmaría, a partir de procedimientos genéticos, pero sí de momento quizás poder orientar pues justo ese regreso con su núcleo familiar. Claro. ¿Y hoy en qué etapa están, doctora? ¿En qué etapa está este proyecto Regresa? ¿Ya se tiene acercamiento con algunas familias? ¿Ya se han hecho algunos ejercicios? ¿En qué está? Sí, un logro importante del proyecto fue conformar este primer biobanco de imágenes de población mexicana en progresión de edad. Ese no existe en el país. Estamos empezando por el centro del país, por distintos motivos, en principio, por cercanía, pero también porque Estado de México y Ciudad de México, no exclusivamente, pero sí son de los estados que encabezan las cifras de desaparecidos, y también donde nos hemos podido vincular con colectivos, no solo que vienen a la Ciudad de México, sino también poder nosotros acercarnos pues justo en el contexto real. Lo que viene para el proyecto en este 2026 es justo empezar a hacer esa transferencia tecnológica con las familias. Siempre han sido nuestro foco de atención, ¿no? Siempre hemos pensado
que el desarrollo, bueno, quien más lo necesita directamente, pues son quienes encabezan la búsqueda, que no sea necesario pasar por todo este procedimiento, bueno, de fiscalías, etcétera, para que nosotros podamos ayudar y referirles pues estas imágenes. Entonces, bueno, pues la idea es justo ya tener un acercamiento en campo, no solo para ya podernos vincular y hacer esa transferencia y posterior evaluación del mismo algoritmo, sino también para poder, bueno, pues hacer trabajo etnográfico y que nos refieran también situaciones socioeconómicas, familiares, geográficas o estructurales que podrían estar vulnerando también ciertas regiones, y encontrar de alguna manera también mediante inteligencia artificial encontrar ciertos modus operandi que, si se pueden mapear y visualizar, creemos que también pueden ser instrumentos de co-construcción, o sea, claro, es decir, que construyamos también, pero con las familias, de cuál es la información que creen que es más importante, sí, lo más relevante, esto, claro, que muchas veces cuando dan el testimonio en una fiscalía, a lo mejor tienen que repetirlo, no sé, 4 o 5 veces a personas diferentes. Entonces toda esa información que está justo pues en los metadatos se queda por ahí en el aire, y también la idea de hacer campo es sí transferir el software, empezar a ayudarles con estas imágenes, pero que también pues desde la antropología podamos seguir avanzando en pues el conocimiento de este fenómeno, y podamos también pues seguir aprovechando el potencial de la inteligencia artificial, pero en este caso quizás para procesamiento natural del lenguaje. Justo, ¿no? Ya eso iba mi siguiente pregunta. Para este 2026, si bien nos acabas de decir cuáles son los siguientes pasos para el proyecto Regresa, tecnológicamente, ¿qué estaríamos buscando? Por un lado sería seguir alimentando este banco de datos, seguir haciendo uso de la inteligencia artificial, pero ahora hacerlo en un espectro mucho más amplio y no nada más en esta progresión, sino en toda la parte de información, como bien acabas de decir, que pueda ayudar a predecir ciertas modus operandi, como lo mencionabas. ¿Qué más? ¿De qué otra forma la tecnología puede ayudar al proyecto Regresa? Sí, pues en realidad seguimos probando algoritmos que expliquen mejor el rostro, o sea, es decir, que de alguna manera también podamos aprender de mejor forma y de una forma, pues eso, con más exactitud de entrada, pues el reconocimiento facial. En ese sentido, todavía necesitamos, digamos, una fase para poder afinar, digamos, ya la generación del rostro sintético. Nos encantaría también poder ampliar las regiones que se representan pues actualmente en nuestro banco de imágenes, de tal manera que en un futuro, que es como pienso que podría conducirse el proyecto, si nosotros tenemos suficiente representación de la diversidad morfológica facial en nuestro país, que esta además se distribuye por regiones, entonces no es lo mismo, vamos a decir, los y las mexicanas en el norte del país, claro, que en la península de Yucatán, sur, claro, que en Oaxaca, y obviamente esto pues está conformado históricamente dentro de otros procesos genéticos que por supuesto que se reflejan en el fenotipo. Si nosotros logramos representar de alguna manera las regiones de nuestro país, pienso que en un futuro también se podrían desarrollar algoritmos que orientaran a la identificación, por ejemplo, de migrantes, que de alguna manera muchas veces no contamos ni siquiera con una pista de a qué región probablemente puede pertenecer, y esto quizás nos ayude también a discriminar
y por ende orientar algunas otras pues problemáticas. Pero qué interesante es ver que no, o sea, si bien el proyecto regresa por cómo nace, que es la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, que lo estén pensando ya expandir hacia otros ámbitos, evidentemente siguiendo con la misma base que son bancos de imágenes, datos antropológicos, el uso de la inteligencia artificial, por supuesto el poder de cómputo. O sea, da un espectro súper amplio para poder crecer este proyecto de manera exponencial. Pues sí, ojalá que podamos poco a poco convertirnos, ¿por qué no?, en una plataforma claro, que ayude incluso a autoridades, exacto, que sociedad civil. Exacto, que vincule distinta información, que ayude a sistematizarla, claro, y que justo esté al servicio de la población, de la tanto sociedad, para claro, consulta, como también quizás como un repositorio, también pues como memoria, como un registro como histórico, memoria colectiva. Sí. Entonces, bueno, pues es también cuando, y volviendo quizás al inicio, cuando los proyectos se piensan desde las ciencias sociales, que además entendemos que son así muy complejos, multifactoriales, que tienen muchísimas capas además de influencia y vinculación, y se auxilia de las herramientas de cómputo. Creo que justo se pueden tomar en cuenta pues muchos factores tanto éticos como poblacionales y sociales, que no necesariamente quizás forman parte de las preocupaciones de otras disciplinas, pero que en nuestro caso pues son claro, obligatorias. Y es súper interesante, y en esto no quiero dejar de lado hablar del talento que forma parte de este proyecto y de muchos proyectos, porque al final del día se requieren jóvenes y personas que constantemente se están capacitando en tecnologías de la información para poder darle vida a esto, porque como lo decíamos desde el principio, cualquiera pensaría que hacer alianzas y que hablar de inteligencia artificial y poder de cómputo y nube y cualquier terminología tecnológica estaría ligada a carreras STEM, ¿no? Pero aquí podemos ver el claro ejemplo de que no es así, y por ello me gustaría que nos platicaras brevemente de quiénes conforman el equipo. Sé que son chavos que incluso, sin temor a equivocarme, sé que parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tienes por ahí dentro de tu equipo, y bueno, eso me parece también algo súper relevante, que chavos estén formando parte de proyectos sociales, innovadores y de gran escala, como se pretende con el proyecto Regresa. Sí, justo el corazón del proyecto es el equipo. Al inicio era una opción terminal, profesional dentro de del perfil de egreso de la carrera. Pertenecer a la alianza nos dio oportunidad de tener becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y sobre todo brindarnos capacitación. Eso hizo la diferencia entre que ahora, sobre todo para algunos miembros del equipo, sea una opción de frontera, ¿no? Claro, ya te abre curricularmente oportunidades completamente diferentes. Absolutamente. El perfil con el que, vamos a decir, ingresaron al proyecto, al que tienen ahora a 3 años de trabajo, de capacitación, pero también de trabajar en construir productos académicos, también sociales, de la mano de la co-creación también con ellos, pues hace que el proyecto pues también haya sido una plataforma formativa, ¿no? Para ellos, que les permita también fortalecer pues las capacidades de investigación de cara a que justo puedan insertarse
en áreas emergentes, correcto, haciendo frontera en el conocimiento y que parecería que están de repente muy distantes, ¿no? Como las áreas... Sí, pero la realidad es que al final todas llegan hacia un mismo punto. Pero justo eso, pues pienso que el reto es justo que este avance tecnológico pues justo pueda ayudar a la resolución de grandes problemas sociales, ¿no? Ese es el reto. Y yo creo que es algo muy bueno que tiene la tecnología, el ser ese brazo extensivo del hombre para temas sociales. Me parece que podemos tener un foco ahí, porque si bien ayuda en diferentes disciplinas, en diferentes verticales de industria, el tema social sin duda es medular. Y qué mejor manera de hacerlo de la mano de la academia. O sea, me parece que es algo súper relevante y que ha dado frutos con esta alianza. Y el esfuerzo que se tiene que hacer, pues justo para que los desarrollos científicos pues sean ciudadanos, sea Realmente. democratizar la ciencia, ¿no? Cómo la tecnología también puede abonar en tema de derechos humanos. Así es. Eso pues también como muy relevante, ¿no? Tratar de ahora, pues como mencioné en un momento, acortar de alguna manera muchos sesgos, ¿no? Que se han tenido, pues a nivel, pues histórico, regional, de acceso a la tecnología, y tratar cada vez, en la medida que podemos, en nuestra escala, aportar a que en nuestro país, pues justo se aproveche en, pues en temas pues tan urgentes como en este caso la crisis de desaparecidos, pero también ver cómo se fortalecen los derechos humanos también a través de visibilizar las problemáticas. Correcto. Doctora, pues nos daría para hablar, yo creo que horas y horas de este tema. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos en algunos meses poder platicar nuevamente contigo, poder saber los avances que se han tenido con este proyecto Regresa y tener, por supuesto, buenas noticias. ¿En dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuestro proyecto. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Proyecto Regresa y también en mi correo electrónico ana.juarez@políticas.unam.mx. Ok, igual los vamos a dejar en un súper para que se queden ahí. Yo soy Samira Herrera, el X de Huawei ya lo conocen, Huawei Mex, y en mi LinkedIn como Samira Herrera. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por arrancar este 2026 con nosotros, y de verdad que platicamos muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias.